Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Una de las características del compromiso con Dios y con su justicia es poder denunciar los pecados del pueblo. Pero, como decía Monseñor Romero, el que denuncia tiene que estar dispuesto a ser denunciado. La denuncia no es para quedar bien ni para ganar prestigio, sino para hacer crecer el reino de Dios en todos, no solamente en los otros. Con alegría iniciemos nuestra celebración cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este viernes de ceniza y en este viernes de abstinencia, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar en este día, viernes 20 de febrero, nuestro camino que iniciamos durante este tiempo, que es el camino de Cuaresma, el llamado a la conversión, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, tu gracia durante estos días de penitencia cuaresmal, para que
a nuestras prácticas externas corresponda una verdadera renovación del espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor Dios. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Pedirás auxilio, y Él dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí el Señor una vez más nos está llamando y nos está diciendo cuándo será ese momento en que el esposo dice le será quitado. Y ahí entonces ustedes ayunarán. Queridos amigos, quiere decir que la presencia de Dios, la presencia de un Jesús que viene aquí para salvarnos, tiene que ser un momento en el que nosotros tenemos que ponernos las pilas. Ya allá pillana, peñan de yana, hoy me imagina a peñan de abuetebe, y entonces este es el momento de conversión, queridos amigos. Dios está en medio de nosotros. Dios se nos ha ofrecido siempre. Ahí está la gracia del Señor. Upeaco dice ñande ye poyayana yepa allá bueno ñande yara de reme embaitema baecuese, aquí está la gracia. Y entonces tengo que ser consciente de que dentro de mi opción fundamental yo tengo que tomar, prender a ese, llevar, encaramar a ese, porque esta es la propuesta del Señor. Y entonces por eso, queridos amigos, nos está diciendo, aprovechar que imagina en este tiempo de Cuaresma, estamos en este viernes, queridos amigos, de Cuaresma. Así es que tenemos que aprovechar después de ceniza, ¿verdad? Y por lo tanto, este es el momento oportuno que nosotros tenemos que aprovechar de esta gracia de Dios. Porque es un llamado a la conversión. A este día viernes hoy, ayer, entonces así como viernes, queridos amigos de Cuaresma, tenemos que hacer también la abstinencia. Bueno, estos son simplemente algunos de los signos importantes. Abstenernos, decirnos. Pero hay muchas maneras, como decía el Papa Francisco, y casi todos los papas también siempre nos hablaron. Abstenernos entonces de la maledicencia, o sea, niña lleva y Andrea Pisare. Abstenernos sobre todo, queridos amigos, del popindá, del mondajá, de la corrupción, de la sobrefacturación, ya abstenermina con ya lleva. Porque pian la verdadera conversión. Porque es muy fácil de yo voy la mía con ejecutivo y con la mitad y sí, ya absteneta la hoy. Algunos luego casi todo el año ya abstener la hoy porque ejecutivo. Pero, queridos amigos, no es ese el sentido. Estos son signos, ¿verdad? Signos importantes que nosotros tenemos que tener en nuestro interior y con mucha convicción. Queridos amigos, es interesante algunas anécdotas, ¿verdad? Me hace acordar una vez cuando al Papa Francisco, ¿verdad?, le preguntaron sobre esto de la abstinencia de la carne. Y él les comentaba que una vez se fue ahí entre los paraguayos en las villas miserias, ¿verdad?, de Buenos Aires. Y justamente este Viernes Santo, o un viernes así, ¿no era? Creo Viernes Santo, creo que sí. Bueno, lo que sí que justo ya puedo ahí asado ahí. Y me invitaron, dice. Y yo acepté, dice. Acepté a la asado ahí. Claro. Y entonces hasta el periodista enseguida le dijo, el Papa ya era, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y usted no se dio cuenta que esto, aquello, y no se abstuvo? Bueno, era lo único que ellos podían ofrecer, el Papa Francisco. Pero yo también soy pecador, yo también pequé, José otro lo intentó. Bueno, pero para dar a entender, queridos amigos, que la abstinencia va mucho más allá de todas estas cosas. Nosotros tenemos que abstenernos hoy, sobre todo de todas aquellas situaciones que nos llevan a denigrar nuestra propia vida cristiana, a ladear lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces eso quiere decir, queridos amigos, que no estamos caminando en el camino de Dios. Y por eso este tiempo de conversión, este tiempo de Cuaresma,
nos llama y nos dice, bueno, que veñan de yarare no debe lleva, yañamindu uge veñe en la yañande hina, apeña y pregunta con anga lleva, ya povei por la mía. Y entonces, ciertamente, queridos amigos, lo que dice aquí, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Quiere decir, queridos amigos, incluso el miércoles de ceniza, cuando comenzamos, nos está diciendo, ustedes no tienen que ponerse cara de triste, ponerse no sé qué cosa, no, lávate, perfúmate, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma continuación, pero ¿por qué? Y porque la gracia de Dios es la que está presente en medio de nosotros, pero eso sí, que nos llama a una verdadera conversión. Y entonces, mientras el esposo está con nosotros no vamos a estar tristes, porque si se nos quita Dios de nuestra vida, ahí sí llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ustedes van a ayunar. En una sociedad corrupta, en una sociedad donde no se vive los valores del cristianismo, en una sociedad donde todo el mundo quiere sobrefacturar y hacer su ganancia y ser planillero y ser todo lo que es negativo, ¿verdad? De aprovecharse de las cosas del pueblo y de la gente, queridos amigos. Eso es dejar de lado al Señor. Eso es quitar al esposo. Eso es quitar la gracia que el Señor. Y por lo tanto, ahí sí que vamos a llorar. Y lloramos, queridos amigos, las consecuencias de ese pecado. Por lo tanto, pidamos hoy en este viernes de ceniza, queridos amigos, que nos ayude el Señor para que podamos tomar fuerza, ¿verdad? Entusiasmo para hacer un camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada oración respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sepa llevar la cruz de cada día y enseñe con valentía la fuerza del Evangelio. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra patria, para que construyamos una nación solidaria y equitativa con justicia social. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por las familias, para que vivan en abundancia y bajo la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que el sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de preparación para la Pascua nos haga agradable a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Reipe aba angai para puwi ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Reipe aba angai para puwi ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Reipe aba angai para puwi orembo puawapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh, sublime Creo, humildad, Jesús mío, que estás real y verdaderamente que el presente Señor en el del santísimo mundo, sacramento del altar. el Hijo Te amo de sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas
permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen hacia Él sus corazones. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen hacia Él sus corazones. Oración final. Que nuestra participación en este sacramento nos libre, Señor, de todas nuestras culpas y nos obtenga de tu misericordia la conversión de nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.